Cipote, sean bienvenidos a otra entrega. Como siempre, gracias por atender el llamado de la notificación. El gobierno de El Salvador ha suspendido la fase 2 de la reapertura económica y ha extendido durante 15 días más la fase 1. También el presidente de la República ha advertido a la población salvadoreña sobre una mutación del COVID-19. Toda esta información y más les estaré presentando a ustedes en esta entrega informativa, por lo cual pónganse cómodos. Iniciaré comentándoles a ustedes que mediante la web reapertura.gov.sv nosotros podemos ver cuáles son las fechas de inicio de las 5 fases que ha propuesto el gobierno. La fase 1 inició el 16 de junio e iba a terminar el 6 de julio para iniciar el 7 de julio la fase 2. Nos encontramos en este preciso momento nosotros 5 del 7, en otras palabras 5 de julio. Dentro de 2 días tendría que iniciar la fase 2, pero el gobierno la ha puesto en el congelador. Ya vamos a ver nosotros las razones. Que se iba a reaperturar el 7 de julio. Si nosotros bajamos en esta web, que como siempre les comento es bastante intuitiva y de fácil comprensión, se nos explica lo siguiente. 7 de julio, fase 2, se iba a reaperturar los call centers, bienes y raíces, industria del plástico, transporte colectivo, restaurantes y cafeterías, industria del calzado, industria cosmética, industria manufacturera en su totalidad. Salir a caminar, escuelas de aviación, industrias creativas, vamos a ver, industria de papel y cartón, servicios profesionales y servicios empresariales. Eso es lo que se iba a permitir. Mientras tanto, en centros comerciales se iban a permitir supermercados, farmacias, bancos, servicios esenciales, servicios públicos y servicios de telefonía, cable e internet, restaurantes y áreas de comida en espacios abiertos y cerrados, ópticas, salones de belleza, peluquerías y barberías, servicios empresariales en la modalidad por cita. No se permiten actividades con fines recreativos. Eso era la fase 2 que el gobierno ha puesto en el congelador. ¿Y por qué la ha puesto en el congelador? Pues bueno, veamos nosotros. Y es que resulta que el 30 de junio, con 2.450 pruebas de COVID-19, 298 resultaron positivas. Mientras tanto, el 1 de julio, con 2.423 pruebas, 264 positivas. El 2 de julio, 267 positivas de 2.433. Ya el 3 de julio, 240 positivas de 2.438, y el día de ayer el presidente informó que de 2.475 pruebas, 270 personas resultaron positivas al COVID-19. 56 de ellos son de los que han retornado a nuestro país. Y es que desde la semana que se inició la reapertura económica ha ido cada vez más en aumento la cantidad de contagios en El Salvador. Además de eso, hay que tomar en cuenta que no solo es la reapertura, sino que también El Salvador no se encuentra en cuarentena y las personas tienen libertad de movilidad. Evidentemente, esto permite que el virus ande rondando por cualquier zona del territorio salvadoreño. Mediante la cuenta en Twitter de Diario La Página se publicó el siguiente artículo. Lo vamos a leer. Gobierno suspende fase 2 de reapertura económica y extiende por 15 días más la fase 1. Vamos a ver el cuerpo de este artículo. Ante el incremento de casos de COVID-19 que este sábado alcanzó el número cabalístico de 7.700 en el país, el gobierno del presidente Nayib Bukele anunció la suspensión de la fase 2 que permitirá la circulación de buses y microbuses de pasajeros a partir del 7 de julio y extiende por otros 15 días la primera etapa. Mediante un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de Casa Presidencial, el gobierno hizo el anuncio ante el incremento acelerado de contagios y fallecidos. Bueno, aquí podemos ver nosotros el comunicado que fue publicado mediante la Casa Presidencial. Gobierno del presidente Nayib Bukele extiende fase 1 de reapertura económica debido al incremento acelerado de contagios y fallecidos. Este día el gobierno de El Salvador anuncia que ante el empeoramiento de los indicadores de salud en las últimas semanas, la fase 1 del plan de reapertura económica se extenderá por 15 días. Desde que se planteó el plan, se estableció que la transición entre fases dependería del comportamiento de la pandemia y por ende del cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la población. El presidente Nayib Bukele fue uno de los primeros mandatarios en el mundo en anticiparse al impacto de la pandemia. A pesar de las presiones y de la oposición de diferentes actores políticos y de la sociedad civil, ordenó el cierre inmediato del aeropuerto nacional e implementó la cuarentena obligatoria, 2 de una serie de medidas que permitieron contener el virus y retardar la propagación masiva en todo el territorio nacional. A pesar de ello, la oposición salvadoreña, liderada por los ahora partidos aliados Arena y el FMLN y un grupo minoritario de empresarios que decidieron anteponer sus intereses económicos sobre la vida y la salud de la población,
usaron a la Asamblea Legislativa y a la Sala de la Corte Suprema de Justicia para declarar ilegal la cuarentena y despojar al presidente Nayib Bukele y a su gobierno, aprobado por más del 95% de la población, de todas las facultades legales que la Constitución y las leyes le otorgan para enfrentar una emergencia nacional como la pandemia del COVID-19. Ante este bloqueo, el gobierno del presidente Nayib Bukele sigue trabajando por los salvadoreños y empujó toda su maquinaria institucional de recursos humanos y financieros para fortalecer la red pública de salud, proveer todo el personal, veamos la siguiente imagen, médico de los equipos de protección e inaugurar el centro hospitalario para atender pacientes de COVID-19 más grande de Latinoamérica. Todo eso sucedió en medio de las violaciones de facultades ejecutivas por parte de la Asamblea y de la Sala de lo Constitucional, que finalmente llevaron al gobierno a reactivar las actividades económicas, ya que no era aceptable la manera en que la pretendían hacer los diputados, dejando en una ley fechas rígidas que no permitían adaptarse al panorama cambiante de la pandemia, ignorando por completo las recomendaciones científicas de flexibilidad requeridas para administrar la contención. Hasta el 31 de mayo pasado, cuando todavía estaba activa la cuarentena obligatoria, el país registraba 2.582 casos y 46 fallecidos. Hoy, tan solo un mes y 5 días después, El Salvador suma 7.777 casos y 217 fallecidos, es decir, triplicamos los contagios y el número de muertos en 5 veces mayor. El incremento acelerado de contagios y fallecidos ha sucedido principalmente durante la fase 1 de implementación del plan de reapertura. Desde el pasado 16 de junio, cuando inició esta etapa, hemos contabilizado cerca del 50% del total de los casos alcanzados a nivel nacional y se ha registrado más del 80% de los fallecidos por la enfermedad. Ante estas condiciones críticas, se observa un panorama poco propicio para avanzar a la fase 2 del plan de reapertura económica. Aunque no tenemos las herramientas legales para establecer de nuevo una cuarentena preventiva, sí estamos facultados para establecer un periodo adicional de 15 días y evaluar la evolución de la situación sanitaria antes de pasar a la siguiente fase. En este periodo continuarán operando las actividades habilitadas en la fase 1, mientras que el inicio de la fase 2 pasará para el 21 de julio y por siguiente, las siguientes fases también tendrán una nueva fecha para su inicio, dijo el gobierno. Esto fue publicado el día de ayer. Recordemos, por favor, qué significa reaperturar, qué significa iniciar con la fase 2. Aquí lo tenemos nosotros. Iniciarían a trabajar los call centers, bienes y raíces, industria del plástico, transporte colectivo, que de mi punto de vista es lo más preocupante, simple y sencillamente porque lamentablemente el transporte colectivo en nuestro país es total y completamente hacinado. En un autobús con uno que esté infectado va a infectar a todo el resto. Hay que tomar en cuenta, por favor, esto, pero también los restaurantes y cafeterías, a donde también, como ustedes sabrán, se reúnen demasiadas personas. Industria del calzado, industria cosmética, industria manufacturera, salir a caminar a escuelas de aviación, industrias recreativas, industrias de papel. Bueno, ya les leía a ustedes todo lo que se iba a reaperturar, pero todo esto evidentemente significaba más gentes en las calles, más gente transportándose mediante el transporte colectivo en nuestro país, tanto para ir a trabajar como para regresar a su vivienda, más personas en el municipio de San Salvador, en el departamento de San Salvador, que es uno de los más golpeados. Bueno, miren, la cosa yo creo que está bastante simple. Si con la fase 1 hemos visto un aumento bastante preocupante de los contagios, imagínense si al final de repente se reapertura la fase 2, a donde miles y miles saldrían a las calles. Evidentemente esto se descontrolaría todavía muchísimo más. Sobre esto, fíjense que el ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo en una entrevista: ministro de Salud Francisco Alaví señala que, de acuerdo al comportamiento actual de la pandemia, no tenemos los indicadores de salud para avanzar a una fase 2. Eso lo dijo el 3 de julio en la entrevista de Frente a Frente. En el siguiente tú leemos: y esta tendencia continúa al alza. De seguir así, el sistema de salud no va a poder dar abasto. Estamos a punto de colapsar. Esto no lo mencioné ahorita, lo mencionamos hace semanas. Bueno, no hace semanas, ya hace meses que lo viene diciendo el gobierno. Debido a toda esta situación es que el gobierno ha decidido retrasar el inicio de la fase 2 de la reapertura económica. Pero fíjense que también el presidente de la República, con fecha 3 del presente mes, él informó y notificó a la población salvadoreña sobre una mutación del COVID. Él dijo lo siguiente: el SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19, ha mutado y la nueva versión, la
D614 está rápidamente convirtiéndose en la versión dominante, dejando atrás a la versión antigua, la D614. Esto debido a que la nueva versión es de 3 a 9 veces más contagiosa. Ojo a lo que está diciendo aquí el presidente de la República. Hay que tomar en cuenta de que este virus es ARN y evidentemente puede mutar muchísimo más fácil. Veamos el siguiente tweet. Al inicio se creyó que esta versión atacaba únicamente en Europa. Se refiere específicamente a esta mutación, pero ahora se ha encontrado en casi todas partes del mundo. Por su velocidad de contagio de 3 a 9 veces mayor que la versión previa, es cuestión de tiempo para que el G614 se convierta en el virus, dice Nayib Bukele. Al menos aparentemente esta nueva versión no es más mortal que la anterior, pero sí mucho más contagiosa. Por eso personas que afirman haber tomado medidas de protección han contraído el virus. Aparentemente estas medidas ya no son suficientes. ¿A qué se refiere el presidente de la República? De que este virus es muchísimo más contagioso, en palabras muchísimo más simples. De ahora en adelante se recomienda una distancia mínima de 3 metros. ¿Por qué de 3 metros? Recordemos que la primera versión de este virus llegaba a un máximo de 1,50 m y se ponía un distanciamiento de 2 metros, pero este virus, al haber mutado, evidentemente el alcance pudo haber aumentado. Se recomienda una distancia mínima de 3 metros, ya no saludar con contacto físico ni con el codo o el pie, y que todas las personas utilicen sin excepción mascarilla, aunque la única medida segura siempre es 2 puntos, quedarse en casa. Hay que tomar en cuenta lo que está diciendo el presidente de la República, simple y sencillamente porque muchos se preguntan: ¿y cómo es posible que me he contagiado si yo me paso lavando las manos en la calle, no toco nada, no me siento en el autobús, ando mi mascarilla, ando el alcohol gel y muchos otros etcétera? Pues simple y sencillamente porque esta mutación del COVID-19 es muchísimo más viral, y al ser un virus nuevo, entre muchas comillas, los científicos no saben cómo funciona todavía, se encuentran estudiándolo. Lo único bueno de esta mutación es que es menos letal que la anterior. Ya en más información, el presidente dijo: ya que no nos permiten hacer cuarentena de ingreso, hacemos pruebas a quienes entran por las fronteras. De cada 100, 45 salen infectados con COVID-19, y no quiere decir que los otros 55 estén bien, ya que se pudieron contagiar en los últimos 4 días y no saldría en la prueba PCR. Y es que las pruebas PCR, que es la más confiable, 99.9%, dan resultados, pero luego de los 4 días, 5 días aproximadamente. Pero bueno, hasta aquí dejaré la información. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les estoy presentando. Recuerden la importancia, como siempre les digo, de compartir para que este contenido llegue a más personas. Lo pueden compartir por cualquier tipo de red social. Si llegó hasta esta parte del video y no estás suscrito, pues sé parte de esta comunidad. Suscríbete y de un solo activa todas las notificaciones para que YouTube te tome en cuenta y siempre te envíe alerta de cada video. Si alguno me quiere apoyar a seguir creando contenido, recuerde que en la home del canal, como en la descripción de este video, se encuentra un botón y un link respectivamente que los enviará a mi cuenta de PayPal. Ustedes ahí pueden hacer la donación que crean correspondientes hipótesis. Muchas gracias a lo que lo hagan. Y sin más que decir, nos vemos mañana con muchísima más información, siempre del pulgarcito de América que tanto queremos, El Salvador. Hasta luego.